Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el estado de excepción en el Ecuador se ampliará por 30 días dada la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. El anuncio lo hizo el presidente de la República, quien también informó sobre otros temas. Así es, en su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno escribió que con el respaldo del Consejo de Seguridad Pública, COSEPE, se extendió por 30 días más el estado de excepción a partir de este 16 de mayo. Aclaró que las revisiones presupuestarias serán de entre el 10 y el 15%, sin afectar las actividades misionales. El presidente además escribió: reitero mi llamado a todas las instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos en la lucha contra esta emergencia. Solo un trabajo conjunto nos permitirá salir adelante y levantar al país, reiteró el jefe de Estado, dijo el presidente Moreno. La policía aún tiene pendiente 3 boletas de captura dentro del caso por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos. Por su parte, la empresa proveedora justifica los valores acordados, argumentando que el contrato se había efectuado por 8.000 bolsas para embalaje de cadáveres y no 4.000. Edgar Molina es abogado de la empresa Silverti S.A., con la que el hospital del IES en Los Ceibos firmó un cuestionado contrato para la adquisición de insumos médicos. Dice que todo se trata de un malentendido, que las bolsas para cadáveres que le vendieron al hospital del IES no tienen sobreprecio, asegura. Se justifica. Porque nosotros debemos de entregar 4.000 packs. En cada pack existen 2 fundas. Esa es la confusión que existe. En razón de eso, vendría a ser el precio, que obviamente oscila entre los 68 y 70 dólares. Rebate el argumento del recién posesionado presidente del directorio del IES sobre que el producto vendido sería de fabricación artesanal. Eso debe demostrar un perito, mediante un peritaje en la que se demuestre efectivamente si las bolsas cumplen o no cumplen para las funciones que fueron adquiridas. Las especificaciones que a nosotros se nos entregó fueron las siguientes: debían mantener una resistencia al peso, tiras de sujeción, antifluidos, nivel de control de contaminación, biodegradables o no en el crematorio. Eso es lo que nosotros teníamos que cumplir. La empresa afirma ya habría entregado la mitad del pedido. Dorian Calderón, jefe de la CITPROVAC, asegura que si bien el pago se acordó, la transacción no se llegó a concretar. Nunca se llegó a pagar ese dinero por nuestra acción oportuna. Se realizó el convenio, pero de lo que sabemos no se llegó a desembolsar ese dinero. Al momento hay 4 personas con prisión preventiva, 3 funcionarias de esa casa de salud, entre ellas la gerente general, además del cónyuge de la propietaria de la firma proveedora de insumos médicos. Pero eso no lo hace por nada del mundo responsable de ningún tipo de acción penal. El jefe de la CITPROVAC además confirmó que en este caso aún hay varias boletas de captura pendientes y que las investigaciones continúan. Con respecto a las boletas de captura, no solamente del señor Salcedo, hay muchas otras personas más que tienen las boletas de captura y que nosotros seguimos buscándolas y trabajando para dar con el paradero de estos ciudadanos, porque no son los 4 los únicos detenidos que tienen que estar en este caso. Faltan personas que tienen que ser detenidas, por lo menos nos faltan unas 3 boletas más. La policía está entre otros tras la pista de Daniel Salcedo Bonilla, por años presuntamente vinculado a contratos efectuados en hospitales del IES, sin ser funcionario público. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Las sospechas de sobreprecios y de posibles subastas ficticias de los hospitales del IES no son novedad. La Contraloría anunció que abrirá nuevas auditorías por la compra de medicinas e insumos en el Hospital de Los Ceibos, en el Baco Ortiz, en el Eugenio Espejo y Luis Dávila. La compra con posible sobreprecio calificada como miserable por la fiscal general trae también reacciones de la Contraloría. La entidad anunció que este lunes abrió una auditoría por la adquisición de las bolsas para embalaje de cadáveres en el Hospital de Los Ceibos. Y también avanzan revisiones en el Hospital Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Luis Dávila y otras 33 auditorías a los gobiernos autónomos descentralizados. Se incluye la adquisición de medicamentos e insumos médicos, pero también la adjudicación de servicios de fortalecimiento de imagen que contrató el IES durante la emergencia. Pero desde hace varios años atrás, las sospechas de sobreprecio y de posibles subastas ficticias no son novedad en los hospitales del país y menos en los hospitales del IES.
En marzo pasado se denunció la compra de mascarillas N95 por $12 cada una, cuando en el mercado cuestan $4. Y este es simplemente un ejemplo reciente. Y si vamos más hacia atrás, podemos recordar que este espacio en el 2018 ya denunció sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Para citar un ejemplo, en un contrato de $2 millones se pagó $49.50 por una bolsa de clostomía. El valor referencial era de $10. Un lápiz bisturí por el que otro hospital del IES en Quito pagó $1.79. En este hospital lo compraban en $59. Y había también contratos como este, firmado en junio del 2018 por $1.200.000, donde los administradores de las compañías que supuestamente pujaban tenían el mismo apellido. Esto sin contar al joven de 24 años que ha ganado más de $2 millones en contratos. Para poder haber participado en al menos uno de estos contratos, debió haber demostrado una experiencia en ventas que superen el $1 millón. Pero este joven, toda su experiencia vendiendo insumos y medicamentos, la ha cosechado en este hospital. La Contraloría ha emitido varios informes con indicios de responsabilidad penal, pero las investigaciones avanzan, por lo que esta es la primera vez que hay detenidos dentro de las denuncias de corrupción en estos hospitales. Dayana Monroy, 24 horas. Y el Gobierno Nacional implementará un sistema unificado de adquisición de medicamentos y bienes estratégicos para la salud. A través de decreto ejecutivo se ordenó varias modificaciones al reglamento de la ley de contratación vigente. Con el decreto 1033 firmado por el presidente de la República y la titular del CERCOP, se emitieron varias modificaciones al reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dando paso a la creación del Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes para la Salud. Silvana Vallejo, directora del CERCOP, aseguró que la idea es que se tenga un control detallado de la compra de medicamentos e insumos para evitar adquisiciones en exceso o, por contrario, desabastecimiento. Lo que hace es que nosotros podamos conocer desde el momento en que el médico receta al paciente, poder saber el recorrido de los medicamentos, quién lo provee, dónde están los medicamentos, cuándo fueron consumidos, y esto se lo hará a través de una compra consolidada. Con este sistema, indicó el ministro de Salud, se pretende además combatir la especulación, controlando las bodegas de los hospitales de la red pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero que estas compras, distribución, almacenamiento y sobre todo en la medicina que llega al usuario, que llega al paciente que la necesita, sea de manera ágil, de manera oportuna y de manera eficaz. Con el decreto además se crea un comité interinstitucional conformado por las máximas autoridades de CERCOP, el Ministerio de Salud, el IES, los Ministerios de Gobierno y Defensa, así como los máximos representantes del ISFA y el ISPOL. Ellos serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a las compras corporativas. El nuevo presidente del directorio del IES afirmó que se intenta transparentar la adquisición de insumos y medicamentos. Es una vergüenza que en la mitad de la pandemia tengamos gente todavía pensando en querer comprar artículos a valores a más del 1000% de su costo real. El decreto se firma en medio de los recientes escándalos por compras irregulares en hospitales públicos, en medio de la emergencia sanitaria. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bien, a esta hora vamos a hacer contacto con España. Vamos a entrevistar al doctor Ignacio Jesús Molina Pineda. Él es catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada. Doctor, buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. Algunos países de Europa empiezan una etapa de desconfinamiento gradual. Muchos países de un modo, otros países de otro modo, pero empiezan a abrirse de alguna manera. ¿Cómo cree usted que se va a producir este desconfinamiento gradual del mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es un placer estar con ustedes esta noche. La fase por la que estamos empezando a transitar ahora en la mayoría de los países europeos, especialmente en los que hemos sufrido una mayor incidencia del virus, Italia, España, Francia y por supuesto el Reino Unido, que somos los 4 países con mayor incidencia, pues comenzamos a esta fase de desescalada de las medidas de contención, ¿no?
Y esta fase en la que nos encontramos es especialmente delicada y muy sensible, porque podemos cometer errores muy fácilmente, en el sentido de que en el caso de España, por ejemplo, pues el confinamiento, llevamos casi 2 meses de confinamiento, ha sido un confinamiento muy estricto, muy estricto, mucho más estricto que en otros países europeos, y esto hace que la población esté un poco cansada y deseosa de terminar. Pero cometer un error ahora es ignorar la posibilidad de que el virus está todavía con nosotros aquí. No nos hemos librado del virus. El virus lo tenemos, el virus lo vamos a tener durante bastante tiempo, y por lo tanto tenemos que hacer una transición muy ordenada, muy cuidadosa, y siendo consciente de que en cualquier momento podemos volver hacia atrás, y entonces habría que tomar medidas nuevamente más enérgicas de contención. Ahora, lo que puede haber, doctor, es una confusión en mucha gente. Ir desconfinando, ir abriéndose un poco, desescalar el tema, puede confundirse con haber vencido al coronavirus, y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, y no va a ocurrir hasta que tengamos una vacuna o hasta que se haya infectado tanta gente como para que se cree lo que los inmunólogos llamamos la inmunidad de grupo, es decir, que haya tanta gente que ya esté inmunizada que la transmisión del virus pues se ralentice y no progrese, ¿no? No hemos vencido al virus, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender a convivir. No podemos estar permanentemente confinados en casa, porque la economía ya se ha resentido enormemente, ¿no? Pero esto quiere decir que tenemos que aprender a convivir con él, que tenemos que ser muy cautos, no cometer errores, asegurarnos de que la transmisión está a unos niveles mínimos, de tal manera que sea una situación en la que la sociedad y el virus podamos convivir hasta que finalmente, dentro de espero que un año o año y medio, tengamos una vacuna disponible, y entonces podamos estar en una situación de poder vencerlo. Ahora, doctor, ¿cuáles son los errores que no debemos cometer para evitar o para contener en una segunda oleada o una tercera oleada? Porque así como en la gripe española en 1918, 1919, se produjo una segunda oleada, una tercera. Perú, por ejemplo, para no irme muy lejos del Ecuador, Perú tuvo 3 oleadas de gripe española. Correcto, y es justamente lo que iba a mencionar. No se nos debe olvidar de que en el caso de la mal llamada gripe española, porque realmente no tenemos nada que ver con aquello, así es, pero realmente la más mortífera fue la segunda ola. Esa fue la que realmente causó un mayor número de muertes, al menos en Europa. Y tenemos que tener esto presente todo el tiempo. Es decir, puede venir una segunda ola. Esperamos, no obstante, que la segunda ola pues nos encuentre con unas mejores condiciones. En estos 3 meses de enfermedad, pues la comunidad científica ha aprendido muchísimo, sabemos mucho más del virus, no solamente de la biología del virus, sino también de cómo tratarlo, y por lo tanto pues estaremos en mejores condiciones. Pero el principal error que podemos cometer es pensar que porque estamos ahora saliendo de la fase aguda de confinamiento, hemos vencido al virus y que por lo tanto podemos hacer una vida normal como antes. No, durante un tiempo largo la vida no va a ser como antes, va a ser distinta, va a ser una vida de convivir con el virus. Ahora, si nosotros nos acomodamos a la llamada nueva normalidad, es decir, salimos a trabajar, pero mantenemos distancia, mantenemos protecciones biosanitarias, la segunda ola, si es que se viene, no debería ser igual en lo más mínimo a la primera, que nos cogió con los sistemas de salud desbordados y nos desbordó a todo el mundo. Exactamente, ese es el problema. Es decir, lo importante es, en Europa estamos encarando el verano, es esperable que la transmisión del virus se ralentice, y esto nos tiene que dar un tiempo para prepararnos para la segunda ola. Tenemos que prepararnos en cuanto a tener acopio de los materiales de protección sanitaria que tanto nos han faltado, tenemos que hacer un acopio de los medicamentos correctos, tenemos que hacer una progresión en cuanto al desarrollo
de medicamentos que sean eficaces. Probablemente tengamos medicamentos antes que la vacuna y por lo tanto tenemos que estar además también mucho más alertas con unos sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan detectar los casos mucho antes que lo hemos hecho en esta primera oleada, ¿no? Acaban de salir un par de estudios identificando algunos pacientes en Francia a finales de diciembre, un mes antes de lo que creíamos, con un mes de antelación. Es decir, el virus llevaba mucho tiempo con nosotros y no nos habíamos dado cuenta, y esto no puede pasar en la segunda ola. Bueno, entonces más o menos se resume así: no miedo, sí seguridades. Exactamente. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Vamos a tener un tiempo en el que tendremos que hacer nuestra vida, tenemos que reactivar la economía, tenemos que volver a trabajar y tenemos que volver con nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo desde una perspectiva diferente, sabiendo que hasta que no tengamos una vacuna y finalmente hayamos vencido al virus, es una situación extremadamente peligrosa, porque en cualquier momento, si no estamos alerta, podemos tener un segundo brote que puede ser potencialmente tan devastador como el primero. Doctor, hablemos de la vacuna. Hay una carrera mundial, una maratón mundial para conseguir la vacuna. Hay decenas de ensayos, hay decenas de países que están trabajando en esto. Sí, correcto. El último artículo que leí en relación con esto, se hacía un censo de unos 115 prototipos de vacuna, de los cuales unos 70 y tantos, casi 80, estaban en fase bastante avanzada. Es normal, hay diferentes estrategias para conseguir una vacuna y está muy bien que haya tantos ensayos, porque en realidad no estamos buscando la vacuna. Puede haber más de una vacuna, puede haber distintos tipos de vacuna, puede haber estrategias diferentes, unas más rápidas, otras más lentas, unas que confieran mayor protección, otras que menos, y por lo tanto es importante que haya muchos esfuerzos simultáneos para conseguir lo antes posible una vacuna que nos ofrezca una protección adecuada. ¿Por qué se demora tanto la vacuna? ¿Por qué siempre hablamos de 1 año, 18 meses y hasta 2 años por una vacuna? Oxford, por ejemplo, ha hecho más de 1.200 pruebas ya en seres humanos. Sí, pero yo quiero decir 2 cosas. Una, comprendo que en el fragor de la epidemia en el que estamos, los días pasan muy lentamente. Pero quiero decir que esta es una epidemia que se descubrió una enfermedad que se descubrió hace 3 meses y sabemos muchísimo de ella. Quiero decir, cuando apareció el virus del SIDA, tardamos 3 años simplemente en saber qué lo producía. Quiero poner eso, simplemente en saber qué lo producía. Y en segundo lugar, el desarrollo de una vacuna lleva algunos pasos que no podemos eliminar. Tenemos que, en primer lugar, antes de asegurarnos que la vacuna es efectiva, el primer paso es asegurarnos que la vacuna es segura. Y por lo tanto tenemos que hacer ensayos para demostrar que no vamos a causar una enfermedad en aquellos sujetos a los que les vamos a administrar la vacuna. Luego, por lo tanto, los ensayos de seguridad llevan un tiempo que no se pueden acortar más de lo que ya se están acortando. Se están acortando y se están acelerando todo lo posible. Por ejemplo, normalmente esto pasaría por algunos modelos animales, por ensayos en modelos animales, que en la mayoría de los casos se están saltando por ir más rápido, ¿no? Pero lo primero que tenemos es que asegurarnos, 1, la vacuna es segura, 2, la vacuna es efectiva. Y eso lleva tiempo. En el contexto del desarrollo de una vacuna, 1 año, año y medio es nada comparado con la cantidad de tiempo que costó desarrollar cualquier otra vacuna en el pasado. Por ejemplo, la gripe de 1918, cierto es que las condiciones no son para nada comparables por el nivel tecnológico que tenemos, pero la vacuna salió, si no me equivoco, en 1940. La gripe española se extinguió. Son mutaciones del virus de la gripe que de vez en cuando se vuelve más letal, y lo más parecido que tuvimos al virus de la gripe española
es la gripe A de 2009, que tanta alarma causó y que también se buscó una vacuna muy rápidamente, ¿no? La gripe A, la gripe española desapareció después de haber causado 50 millones de muertos y no volvió, y bueno, pues produjo por su parecido, ¿no? La gripe de 2009 pues produjo un gran temor por la posibilidad de que fuera tan devastadora como en el caso de la gripe española. La última pregunta, doctor, y tiene que ver con las vacunas. Si es que hay vacuna, cuando haya vacuna, ojalá haya rápido la vacuna, ¿va a haber para todos inmediatamente? Bueno, a ver, obviamente en los primeros momentos no va a haber para todos, eso está claro. Y va a haber que comenzar una estrategia de administrarlo a los grupos de riesgo. Es decir, habrá que administrar en primer lugar la vacuna a aquellas personas que tienen más probabilidad de ser infectados. Por ejemplo, los sanitarios. En el caso de España tenemos un altísimo porcentaje de personal sanitario que ha sido infectado. Esto evidentemente es prioridad. Es prioridad también administrarlo a las personas que son más susceptibles de sufrir complicaciones, que son las personas mayores de 70 años. Eso es prioridad absoluta. Las personas que viven en residencias de ancianos, que ha sido también nuestro gran problema en España, también es prioridad absoluta. Y conforme la vacuna se vaya haciendo más disponible, pues iremos ampliando el abanico. Lo que ocurre es que a la vez que vamos administrando más vacunas a más personas, como ya hay más personas inmunizadas, pues entonces la transmisión del virus se enlentece y evidentemente haría un efecto de protección indirecta con respecto a lo que sería un grupo general sin inmunizar en absoluto. Doctor, muchas gracias por atendernos. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenas noches. Un placer y un saludo muy grande desde España. Un saludo. Un saludo, gracias. Doctor Ignacio Jesús Molina Pineda, él es médico en inmunología, catedrático de la Universidad de Granada en España. Diana. Así es, continuamos con más noticias. Con multa económica de hasta 3 salarios básicos unificados, el municipio de Quito sancionará a quienes están diagnosticados con COVID-19 y no cumplen con el aislamiento obligatorio. Según las autoridades, el 75% de los pacientes diagnosticados con el virus no cumplen la cuarentena. En Quito, las autoridades municipales buscan sancionar mediante ordenanza a quienes diagnosticados de COVID-19 incumplen el aislamiento obligatorio. Estas resoluciones serán derogadas una vez que se apruebe en 2 debates en sesiones de consejo. En el proyecto se plantea una sanción económica de un salario y medio básico unificado, es decir, $600, y en caso de ser reincidente se aplicará una multa de 3 salarios básicos unificados, es decir, $1,200. Pero lo más importante es que los ciudadanos hagamos conciencia, que no podamos circular, que no circulemos si es que somos diagnosticados COVID y que salgamos solamente en caso de emergencia. Según el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hay un alto porcentaje de infectados que no cumplen la cuarentena y salen al espacio público. Quito registra 1.619 casos de personas contagiadas de coronavirus. De acuerdo a las operadoras telefónicas, el 75% de los infectados están circulando, están vendiendo. Nosotros hemos puesto a disposición y hemos hablado con la señora ministra, hemos hablado con el COE Nacional de un cerco epidemiológico en donde tenemos 26 puestos de apoyo de los bomberos. Pero según el COE Nacional, la cifra que revela el número de personas que incumplen el aislamiento en Quito es menor. El dato que nosotros hemos recibido en el momento más grave fue del 42% en Quito. La concejala Mónica Sandoval, proponente del proyecto, indicó que es urgente aprobar este cuerpo legal para evitar la propagación del virus en Quito, la tercera ciudad con más casos en el país. Así como también se establecen algunas normas referentes a la vigilancia epidemiológica, es decir, al seguimiento que le va a dar el municipio de Quito a cada una de las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. Luego del análisis del Consejo Metropolitano en sesión de este martes, el proyecto de ordenanza pasó a segundo debate. Helen Quiñones, 24 horas. Bajo una semaforización en rojo, los cantones del noroccidente de la provincia de Pichincha continúan con las restricciones de movilidad, mientras cuestionan cómo retomar el sector turístico luego de la pandemia.
calles completamente vacías reflejan las medidas de aislamiento vigentes en el país. Bajo una semaforización en rojo, los cantones del noroccidente de la provincia de Pichincha continúan su día a día con locales comerciales cerrados y con el turismo completamente congelado. Mindo, una parroquia del cantón San Miguel de los Bancos, no tiene ningún caso confirmado, pero las medidas de prevención no están de más. De los más de 136 casos que tuvimos en aislamiento, los médicos le han ido dando el alta a la gente de acuerdo a los cumplimientos de sus cuarentenas y hoy tenemos alrededor de 22 casos en aislamiento, pero es preventivo. Esta región atractiva para el turismo analiza cómo reactivar su economía bajo una nueva normalidad. Mientras tanto, intentan dar una mano a los más necesitados, a quienes no han podido trabajar por su seguridad. Con 25.000 habitantes y 8 contagios, el cantón Puerto Quito, casi al extremo de la provincia, ha entregado más de 5.000 kits. La mayoría se cubre con donaciones. Son aproximadamente unas 500 personas que se les ayuda semanalmente. Y también vamos viendo si reciben el bono o no, porque los que reciben el bono tienen su ayudita mensual. Para las personas más vulnerables y para las personas del día a día. En este mes de mayo vamos a hacer todo lo que tenga que ver en ese sentido para abrir la economía en forma programada y de acuerdo a las propuestas que nos presenten de bioseguridad, de atención a la población. Así lucen 3 de las 4 vías de acceso al cantón Puerto Quito, ubicado en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Las autoridades han optado por poner material de construcción para impedir que la ciudadanía salga o entre y garantizar la desinfección en una sola vía. Además, al igual que en grandes ciudades del país, se ha optado por marcar los sitios adecuados de espera. No obstante, ha sido difícil que se cumplan las disposiciones. Aunque es común ver a los ciudadanos con mascarilla, no falta quien la porta de forma incorrecta. La idea era de concientizar más que sancionar, pero al último va a tocar hacer las sanciones porque tenemos que pasar de la concientización ya a la ejecución de las leyes locales que hay aquí, ¿no? Incluso hay locales comerciales que abren sus puertas a la mitad y sin tenerlo permitido continúan laborando. Hay otros que han optado por vender sus productos alimenticios en la calle. Con una notable reducción en ventas también han tenido que desplomar sus precios. Espero que a la gente le alcance, a la gente del pueblo. Entonces estamos dando los camarones a 2 libras por $5. Entonces un precio económico que cualquiera puede comprar. En el cantón Pedro Vicente Maldonado la situación no es diferente. Según su alcalde, con solo 3 contagios se podría analizar más adelante medidas menos restrictivas, pero por el momento secunda la decisión de la provincia. Ya la próxima semana poder cambiar de color de semáforo de acuerdo a las condiciones que estamos. Hay una gran apreciación de nuestra ciudadanía en cumplir con las disposiciones. Por una semana en este cantón, el hospital del mismo nombre cerró sus puertas como medida de seguridad ante un contagio. Según su gerente, las actividades se han retomado con normalidad. Estuvimos en etapa de aislamiento todo el personal porque tuvimos un caso positivo de COVID. Entonces esa fue la recomendación que nos hizo el Ministerio de Salud y cumplimos el periodo y nuevamente desde el 13 de abril estamos nuevamente con el servicio para toda la zona del noroccidente de Pichincha. A las 2 de la tarde la soledad vuelve a prevalecer en las calles de cada cantón, una rutina que se ha adoptado desde hace más de 40 días ante esta emergencia. En el noroccidente de la provincia de Pichincha, con cámaras de Carlos Coyaguazo y Darío Zapata, Daniela Valencia, 24 horas. En Guayaquil, en el mercado de Sauces 9, se llevó a cabo un operativo de control de precios. Ciudadanos indicaron que se ha registrado un incremento del costo de varios productos desde hace algunas semanas. Artículos como papa, huevos y lácteos ven reflejado este aumento en sus valores. Era la alcaldesa llegando al mercado de Sauces 9 de Guayaquil para verificar, entre otras cosas, que las medidas de bioseguridad se cumplan en este como en todos los mercados. Si ya este sistema de lavado de manos que vamos a poner en todos los mercados está funcionando, los túneles, la distancia, lo pintado en el piso y sobre todo a ver cuál ha sido el resultado del control de precios del día de hoy. Momentos antes, el intendente también llegó a las instalaciones a realizar un operativo de control de precios, el cual lamentablemente no tuvimos acceso,
a pesar de nuestra insistencia. Mientras la ciudadanía indicaba efectivamente un alza considerable de precios en ciertos productos. ¿Cómo están los precios? Subidos. No alcanza, que uno viene con $20 y no lleva casi nada. El intendente nos indicó lo siguiente. Cada una de las personas que nos acercamos pues nos comentan que los precios están regulares. Y es que artículos como huevos, tomate, cebolla, papa, hasta lácteos, aseguran han tenido un aumento en estas semanas. Señorita, un día viene uno y encuentra $1 la cebolla, otro día $1.25 la cebolla. Es una especulación grande. No alcanza el bolsillo, señor. Que el bolsillo no alcanza, confirman, y las autoridades insisten en la denuncia, y que el problema nace desde la llegada de los productos a la ciudad, es decir, en el mercado de transferencia de víveres. Muchas veces el precio sale alto desde el ingreso a la ciudad. Entonces ese precio es trasladado a los mercados también. Aseguran también que los controles van a continuar. Valery Villalba, 24 horas. La policía de criminalística levantó hoy otro cadáver por presunto coronavirus que se desplomó en la vía pública. Ocurrió en la ferroviaria Alta al sur de Quito. En medio del temor, los vecinos y el asombro ciudadano, el cuerpo fue levantado bajo procedimientos de bioseguridad. El coronavirus es un enemigo silencioso en muchos casos, invisible, que ataca el momento menos pensado y en cualquier lugar, incluso en la calle, como le ocurrió hoy a José Darío, un hombre de más de 60 años de edad que salía a trabajar en sus ventas ambulantes. Me recorrían en mi camioneta vendiendo papitas, pero no sabemos si lo que falleció es por COVID o no. Ocurrió en la mañana de este martes en la ferroviaria Alta, al sur de Quito, en medio del temor y asombro ciudadano. Los vecinos reportaron el hecho y llegó la policía de criminalística para comprobar su muerte y levantar el cuerpo con procedimientos de bioseguridad. Lamentablemente se salió y se desplomó, no tenía síntomas, no tenía nada y se desplomó. Cumpliendo el protocolo de desinfección, los policías de criminalística tomaron una muestra de sangre para una prueba de coronavirus. Levantaron el parte y entregaron el cuerpo a una funeraria. Y con una vez que se verifica que no tiene los seguros, se activa el protocolo de manejo de cadáveres donde acuden las funerarias. Este es el 12º ciudadano que muere sin llegar a un hospital y el tercero en la vía pública en Quito durante los últimos 50 días que ya dura la cuarentena por el coronavirus. Los vecinos aseguran que no tenía mayores síntomas. Todo el procedimiento aproximadamente duró 3 horas. En ese momento el municipio de Quito se hace cargo inclusive de los gastos de los servicios exequiales y del reporte que tenemos el ciudadano obviamente se envía para la respectiva cremación. En los próximos días se podría confirmar las causas de su muerte, pero la casa en la que vivía y el sector en el que se desplomó fueron desinfectados, conforme el protocolo para casos de posible coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias. El pasado viernes, la estatal de seguros Sucre decidió cancelar el contrato, dejando desprotegidas a las aeronaves de las Fuerzas Armadas que operan durante la emergencia por la pandemia. La cobertura se habría retomado por 30 días con riesgo de volver a suspenderse. El Estado contra el Estado. Así se podría definir la situación que enfrentan las Fuerzas Armadas y Seguros Sucre tras la decisión de la aseguradora estatal de dejar sin cobertura de seguros a toda la flota de aeronaves de Fuerza Aérea, Ejército y Armada. La razón, una supuesta falta de pago de la prima del seguro por parte de Finanzas. Se calcula que la deuda pendiente supera los $4 millones y por ello Seguros Sucre, el pasado jueves 30 de mayo, tomó la decisión de suspender toda la cobertura del casco aéreo del Ministerio de Defensa. Una medida de presión que al parecer dio resultado, pues este martes, 5 días después, ya se supo de la reactivación de la cobertura. No obstante, Seguros Sucre habría dado 30 días al propio Estado para que se iguale con el pago de la prima. De lo contrario, el seguro de las aeronaves se suspendería de nuevo. No es el primero ni seguramente será el último episodio en que Seguros Sucre ponga en aprietos a su dueño, el propio Estado ecuatoriano. La estatal de seguros mantiene pendiente el pago de siniestros por varias decenas de millones de dólares a empresas públicas que, por decisión del gobierno de Rafael Correa, aseguraron obligatoriamente sus bienes con Sucre.
Esta empresa mantiene además deudas impagas con Petroecuador y al propio Ministerio de Defensa no le ha cumplido con la totalidad del pago de siniestros reportados. Y al final, este caso nos lleva inevitablemente a relacionarlo con la detención en Estados Unidos de uno de los exgerentes de Seguros Sucre durante la Revolución Ciudadana y hasta 2017, Juan Rivas Domenech, acusado de recibir sobornos precisamente por colocar los reaseguros de las pólizas que hoy son el dolor de cabeza de un Estado que se dispara en el pie. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión de Desarrollo Económico retomó el análisis para elaborar el informe para segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario. Los legisladores decidieron retirar del proyecto el artículo 5, que tiene que ver con la contribución de bienes inmuebles en paraísos fiscales. Fue Homero Castañer de Creo quien propuso que se elimine el artículo 5 de la Ley de Apoyo Humanitario, que fue incluido por la comisión un día después de aprobado el informe para primer debate. El artículo proponía una contribución del 2% de todos los bienes inmuebles de empresas residentes en paraísos fiscales. Empecemos el tratamiento sin ese texto que ha causado tanto conflicto. En este momento tan complejo que ya estamos tomando medidas de impuestos, medidas de contribuciones, no podemos hacernos de carga montón y caerles por todo lado a todas las empresas. Todos coincidieron en que la mala redacción del artículo trajo dudas y varios cuestionamientos, aunque la Revolución Ciudadana intentará nuevamente en el segundo debate. Significa claramente evadir el pago de impuestos en el país. Es un tema que lo vamos a discutir, lo vamos a plantear. Es interés de la bancada de la Revolución Ciudadana. Tras esto, la comisión empezó el análisis artículo por artículo de la ley. Sobre las pensiones educativas, consideran que la reducción debe estar en manos del Ministerio de Educación. Si se tiene que hacer un descuento en las pensiones, no se puede hacer en ley. Le corresponde al Estado establecer pues, las pensiones de la educación virtual y de la educación presencial. El artículo sobre el inquilinato queda tal como lo planteó el Ejecutivo. No habrá desahucios durante la emergencia y 60 días después. Además, dijeron que durante los meses de abril, mayo y junio habrá diferimiento de los valores en los servicios básicos. Y así los legisladores empiezan a elaborar el informe para segundo y definitivo debate, que esperan someterlo a votación este viernes al mediodía para que pueda llegar al Pleno de la Asamblea Nacional entre el 10 y 11 de mayo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Pese a las restricciones de movilidad por la pandemia de coronavirus, un grupo de estudiantes y algunos docentes de la Universidad Central protagonizaron un plantón frente al campus universitario en Quito para mostrar su oposición al recorte presupuestario anunciado. Es la primera protesta callejera en tiempos de coronavirus. Este grupo de estudiantes de la FEUE y algunos profesores y administrativos de la Universidad Central se ubicaron en los exteriores de la ciudadela universitaria para rechazar el recorte del 10% al presupuesto. Nos está diciendo directamente que tenemos que disminuir el personal de la universidad. Incluso estamos dispuestos a que nos bajen el salario por un tiempo en una escala adecuada para aportar con nuestros recursos, pero tampoco nos pueden hacer esto intempestivamente, sin habernos consultado. Los estudiantes son más radicales. Rechazan la reducción del presupuesto y aseguran que eso afectará a la educación. No se trata de un solo recorte, se trata de un recorte sistemático a la educación superior. Al inicio del año ya existió un recorte del presupuesto. El año anterior también. Mientras el secretario de Educación Superior afirma que el recorte es inevitable, igual que lo será para otros sectores públicos y privados del país, y pide evitar concentraciones en medio de la pandemia. Creo que hoy por hoy convocar a plantones, convocar a marchas o promoverlas ante una emergencia sanitaria con semáforos en rojo, me parece jugar con la vida de los ecuatorianos. Y asegura que el 10% de recorte al presupuesto, que representa unos 98 millones de dólares en este año, para 32 universidades y politécnicas públicas y cofinanciadas, no afectará a la educación. Será necesario optimizar gastos, dijo. Que los toque es hacer un examen de conciencia y mirar hacia adentro. Y no puede ser que el único sector del país, el único sector, no quiera optimizar su gasto para mantener la calidad, mantener la cobertura y mantener el acceso a la educación superior.
Sin embargo, varias universidades han anunciado que esto afectará a la planta docente y a los estudiantes en última instancia. Y algunas han suspendido incluso el inicio de inscripciones para el nuevo semestre en línea. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El sector exportador pide el archivo del proyecto de la ley humanitaria al considerar que afecta a la liquidez de las empresas. El documento, que ya tuvo su primer debate en asamblea, plantea contribuciones para trabajadores y empresas y además propone el cobro de un nuevo tributo. A través de un comunicado, el sector exportador del país mostró su rechazo al proyecto de ley de apoyo humanitario que impulsa el gobierno para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus y que ya pasó el primer debate en la Asamblea. El gremio destaca que el texto ignora la difícil situación de liquidez que atraviesan actualmente las empresas. Para José Camposano, de la Cámara Nacional de Acuacultura, de aprobarse el proyecto de ley, estarían en riesgo más de 260,000 plazas de empleo. Cuando sus mercados se afectan, cuando internamente es difícil operar y hay que agregar costos, cuando tiene graves problemas de liquidez porque la cadena de pago está afectada, lo que hacen el resto de países es aliviar, y si no alivian, por lo menos no complican la actividad productiva. El proyecto de ley, lo adecuado simplemente es que se archive y evitar el impacto. Solo entre marzo y abril se dejaron de exportar más de 70 millones de libras de camarón, lo que significan pérdidas por más de 140 millones de dólares. El proyecto de ley establece que las empresas que generaron ganancias superiores al $1.000.000 en el ejercicio tributario 2018 paguen una contribución del 5% de ese monto en 3 cuotas. ¿Cómo podemos hablar de una reactivación de la economía cuando el Estado ya le está diciendo a usted parte de esa liquidez va a venir a las arcas estatales? Para Richard Salazar, representante de los exportadores de banano, el sector necesita liquidez e incentivos y el proyecto de ley va en dirección contraria. Más impuestos que va a afectar aún más la liquidez. De ahí el pedido. Lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, y si no nos van a ayudar con liquidez, que tampoco nos lo compliquen. Nosotros necesitamos garantizar ese empleo a los trabajadores. Con esta nueva ley, el gobierno aspira a recaudar $1.200 millones que servirán para atender la emergencia sanitaria, la reactivación productiva y para ayudar a los sectores más vulnerables. La Asamblea tiene hasta el 16 de mayo para aprobar o negar la propuesta del Ejecutivo. Joana Ramos, 24 horas. Más de 50 millones de dólares se generaron desde el lunes 4 de mayo con la reactivación parcial de unas 76,000 empresas a través de ventas en línea y entregas a domicilio. Con esto, las empresas han garantizado plazas de empleo y generan recaudación por IVA. Si bien 50 días después del inicio de la cuarentena, la mayoría de locales comerciales siguen así, cerrados. Esta semana 76,000 empresas se reactivaron y lo hicieron con el retorno gradual de sus empleados una vez que el envío de compras a domicilio les fue autorizado. Trabajar por equipos, tanto para el personal de bodega y logística, que es el que está realizando las entregas, de las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Y es que ahora los horarios cambiaron. También los protocolos de bioseguridad y especialmente la manera de comprar. La venta online, aunque aún no alcanza el mismo nivel de las ventas físicas, es la que está ayudando a no quebrar a las compañías. Se duplicaron las ventas en el canal web, entonces estamos sobrellevando de la mejor manera, enfocándonos todos hacia el canal web. De hecho, una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos y artículos de tecnología que ya contaba con un sitio web para la venta en línea antes de la emergencia, tuvo que habilitar chats en redes sociales y WhatsApp para también atender ahora las ventas. Pero hasta el pasado 4 de mayo tenía un gran problema. Había un cuello de botella, el problema era la entrega. Y eso ha sido lo que nos ha movido a que el comercio se dinamice. De hecho, solo el lunes se vendieron 131 millones de dólares en el sector comercial, 53 millones gracias a las nuevas ventas a domicilio autorizadas. Te puedo decir que sí, fueron miles de facturas que nosotros hemos entregado para despachar, miles. Y esto incluso permitió reactivar al personal de otras áreas como finanzas, facturación y marketing, además de bodega y logística, preservando los empleos adecuados que alimentan la seguridad social. La reactivación con protocolos de bioseguridad va a permitir, por un lado, que el Estado pueda percibir el IVA y por otro lado sostener empleos adecuados que son importantes para el país. Entre los sectores más afectados está el automotriz. Registró una reducción del 80% de sus ventas en marzo y 90% en abril. Y tenemos que esperar que la economía se reactive. Andrés Olaya representa una marca que este lunes pudo ya al menos 2 talleres abrir. Los procesos de recepción, por ejemplo, de los clientes son cada hora. Mantenemos ahora una distancia de 2 metros con los clientes. Pero todavía hay alrededor de 80,000 comercios a nivel nacional que no se han podido reactivar. Luisa María Heredia, 24 horas.
Noticias esperanzadoras. 2 jóvenes médicos vuelven a la emergencia del hospital en el que se contagiaron de COVID-19. Ellos narran cómo perdieron compañeros, pero también ayudaron a muchos otros a atravesar la enfermedad con la que hoy se encuentran nuevamente en el campo de batalla. Vuelve después de 28 días y ante la pregunta de si dudó en regresar al sitio que le quitó tanto, responde sin titubear. No, nunca pensé no volver. De hecho, siempre quise recuperarme lo más pronto para poder nuevamente regresar al campo de batalla. Ángel Moreno es médico del área de cirugía general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil y como todos los médicos durante esos días fue trasladado al área de emergencia para luchar contra el COVID. Fue ahí donde se contagió y no solo él, además su padre también médico y su madre, con quien también comparte profesión. Ángel pensaba volver al hospital a seguir combatiendo luego de 15 días de lucha contra la enfermedad, pero al hacerse una segunda tomografía comprobó que el COVID, pese a su juventud, atacó con fuerza su pulmón izquierdo. Créame que es una de las primeras veces que yo he sentido miedo. Miedo por ellos, miedo por su salud, miedo por su vida. Recuerda que un día perdió a 18 pacientes en una sola guardia. Al día siguiente, a 20. Nosotros teníamos que priorizar entre los pacientes. Lamentablemente tuvimos que llegar a ese punto, a esa decisión, donde teníamos que priorizar quién era el más apto para recibir los pocos insumos que teníamos en aquel momento en el hospital. Si calculamos la llegada de la pandemia a Ecuador, podríamos decir que Pedro atendió a una de las primeras pacientes con COVID en el país. Él se contagió en el área de cuidados intensivos del mismo hospital el 13 de marzo pasado, cuando aún no había todas las protecciones necesarias para ellos como médicos. Y en ese momento estábamos totalmente desconcernados porque no sabíamos contra qué estábamos luchando. Pero lo que más le dolió por esos días fue perder a sus colegas y sobre todo a su abuela. Un maestro mío de la universidad, el doctor Nino Casanello, él falleció. Compañeros míos, terapistas respiratorios también fallecieron. Y médicos de aquí de Guayaquil, que un colega del hospital Teodoro Maldonado Carbo, el doctor Rosero, que es médico de trasplantes, también falleció por COVID. Nunca en los años que uno lleva trabajando en el ámbito hospitalario ha visto tanta cantidad de muertos en los hospitales. Obviamente fallecen personas, pero no tanto en la magnitud que ahora ha sido en estos últimos meses. Ambos ya están de regreso, de pie nuevamente ante ese virus que se les llevó tanto, pero que a su vez les dejó la entereza para volver. Y a nosotros, la oportunidad de hoy decirles gracias. El propósito de nosotros siempre va a ser atender y servir. Para eso hemos estudiado. ¿Lo volvería a hacer? Sí, yo sí lo volvería a hacer. Dayana Monroy, 24 horas. Tu salud. Amigos, bienvenidos a este programa de Por tu Salud. Entendemos que mucha gente está preocupada sobre cómo tratar esta enfermedad, que hasta ahora no tiene tratamiento comprobado. Hay mucha gente que en redes sociales publicita el uso de un sinnúmero de químicos y de sustancias que no han demostrado ser efectivas. Una de estas es el dióxido de cloro. Esta sustancia ha sido muy socializada en redes sociales como una cura milagrosa contra el coronavirus. Esto ha llevado a que muchas personas promocionen el uso de esta polémica formulación química. El dióxido de cloro es un compuesto químico y como tal tiene que manejárselo con cuidado. Tiene óxidos de cloro y es un potente y muy útil agente oxidante. Sin embargo, esto es para uso externo, no para tomárselo ni tampoco para usarlo como tratamiento. Nosotros tenemos que entender que estas sustancias se las usa para blanquear ciertas cosas. Cuando ustedes lavan la ropa y usan cloro, es para blanquear. Por lo tanto, existen fórmulas fraudulentas que promueven el uso de estas sustancias para supuestamente tratar a la COVID. Mucho ojo con esto. Esto puede ser contraproducente y en realidad puede ocasionar que las personas se intoxiquen. Ojo, no queremos saturar el sistema de salud con personas que se hayan intoxicado por consumir sustancias que no tienen efectividad comprobada. Muchas de estas sustancias han sido relacionadas con otras enfermedades. Muchas de estas sustancias se les ha tratado históricamente con este famoso dióxido de cloro para tratar autismo, para tratar otras enfermedades. Ninguna de estas ha funcionado y en realidad quien promueve el uso de esto ha tenido varias críticas por parte de la comunidad científica.
Nosotros entendemos que el consumir este tipo de sustancias no solamente son ineficientes, sino que pueden aumentar el riesgo de muerte, ya que este es un compuesto tóxico, por lo cual los organismos de salud, como la de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la famosa FDA, han comunicado oficialmente que no se recomienda la ingesta de este o de cualquier otro producto o suplemento milagroso que pueda ayudar a combatir a la famosa enfermedad de la COVID. Nosotros entendemos que hay mucha gente que tiene remedios caseros para muchas afecciones y enfermedades, que van desde la malaria hasta la diabetes y el asma. Sin embargo, ninguna institución sanitaria reconocida ha avalado estos medicamentos. Por lo tanto, para nosotros poder combatir a la pandemia de la COVID, tenemos que tener información de primera fuente, informarnos de qué es lo que funciona en base a lo que nosotros, desde la medicina, conocemos como evidencia científica. Esta evidencia es lo que nos va a permitir que el médico, con toda la certeza, recomiende algo que sí funciona y no pone en riesgo su vida. Nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud.